Hola, soy Isaac Broid. Eh, la mayor parte de mi tiempo lo dedico o lo he dedicado a hacer arquitectura. Cada vez le dedico menos a hacer arquitectura y conocer más a la gente y a los lugares. Estudié arquitectura en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Terminé la carrera en 1976. Posteriormente fui a hacer un posgrado a Inglaterra, que fue formativo en el sentido de vivir otro país más que la academia en sí. Y regresé a empezar mi práctica profesional aquí en Ciudad de México. Es una pregunta que con constancia me hacen y no tengo una respuesta precisa alrededor de eso. Mi padre vive, tiene 93 años, eh, tiene una salud inmejorable, es el más sano de toda la familia. Tiene un hermano que también vive, que es arquitecto, se dedicó muchísimos años a hacer arquitectura, hace muchos que ya no hace. Y yo creo que esa relación de ir a ver sus obras cuando yo era joven, cuando yo era un adolescente, y, y ver como su nombre en las obras, etcétera, posiblemente fue una influencia para hacer arquitectura. Nunca he puesto mi nombre en alguna obra, pero, pero posiblemente la importancia que él tenía en cierto grupo social me llamaba la atención y posiblemente por eso decidí estudiar arquitectura. Mi padre tuvo toda su vida una pequeña óptica en el centro histórico de la Ciudad de México. Ninguna relación con la arquitectura o con la cultura, que a mí me interesa mucho entender la arquitectura como una parte sustancial e importante de lo que es la cultura de un país o la cultura de la humanidad. Mira, la vida caprichosa siempre es caprichosa. Y yo tenía toda la intención de ir a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM. Pero la UNAM había tenido una huelga muy larga en el 68 que hacía que para entrar saliendo de la preparatoria, tú tuvieras que esperar 8 meses para poder entrar a la Universidad Nacional. Como mi padre no quería un huevón 8 meses en la casa sin hacer nada, me dijo que por qué no entraba yo primero a la Universidad Iberoamericana. Me preparaba un poco y así después entraba a la universidad. Y ya estando ahí, pues ya me quedé, esa es la verdad. Y fue una decisión como importante porque 2 años después de haber entrado a la escuela, hubo una huelga ya en la Escuela de Arquitectura de la UNAM que hizo que hubiera una escisión dentro de la escuela, se formaran dos escuelas dentro de una escuela, entonces si tú eras como de izquierda, pertenecías a los talleres de letras, y si eras de derecha, pertenecías a los talleres de número. Entonces estudiabas en el taller 1, 2, 3 o en el taller A, B, C, etcétera. Pero el caso es que la escuela se desmembró mucho, perdió durante un largo tiempo, perdió como la estructura clásica de una escuela. Y a veces estudiabas en un lado y a veces estudiabas en otro. Ciudad de México es una ciudad muy grande y pues te tenías que desplazar, cosas que hubieran hecho tal vez que yo dejara la escuela de arquitectura. Y afortunadamente estudié en la Ibero. En ese entonces la Ibero estaba llena de profesores como muy propositivos, de mucho reconocimiento profesional.
eh, y variopintos. Había muchos profesores que habían generado la huelga en la UNAM, que eran gente de izquierda, convencidos, que daban clases en una universidad privada de jesuitas. Y eso para mí fue una formación complementaria importante. La verdad es que no creo que eso suceda ahora en la Universidad Iberoamericana, creo que es algo mucho más parejo, y no solo de profesores, sino que también de alumnos. Cuando yo estudié, sí, las clases sociales, a pesar de ser una universidad privada, estaba más mezclada, y también eso te enriquecía tu experiencia. Mira, yo nací en Ciudad de México, y no solo nací en Ciudad de México, sino que nací en este barrio. Este fue el parque de mi infancia, está muy transformado. Vivía con mis padres a cuadra y media de aquí. Me gusta sentirme que soy ciudadano del mundo, trato de viajar con constancia, aprender de otros lugares y de otras culturas, pero resulta que toda mi vida la he vivido en el mismo barrio, ¿no? Me siento muy a gusto, hemos crecido juntos. Cuando yo era pequeño, a mí me gusta mucho el fútbol. Algún defecto debo de tener. Me gusta mucho el fútbol hasta el día de hoy, y cuando yo necesitaba jugar fútbol en estas calles, estaban vacías de automóviles y podíamos jugar perfectamente al fútbol en la calle. Pasaba un auto y decíamos, coche, 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 y alguien paraba el balón y pasaba el coche y ya después seguíamos jugando. Ahora los coches pasan por cientos cada segundo y es imposible poder jugar fútbol en las calles. Pero ahora pues hay restaurantes y bares que son lo que yo ahora necesito. Entonces como que hemos crecido juntos, hemos evolucionado juntos, y la verdad es que yo me siento muy a gusto en este barrio. Pero como mencionaba yo anteriormente, mi padre tuvo una óptica en el centro que yo creo que es una situación que a mí me formó, dado que en las vacaciones mi papá tampoco quería un huevón todo el tiempo que no hiciera nada 2 meses, entonces me obligaba a ir a trabajar a la óptica que yo detestaba. Y mi padre se daba cuenta que yo detestaba estar allá adentro, entonces me mandaba a comprar armazones o comprar cristales o cosas así. Entonces yo la verdad es que recorrí mucho el centro histórico, solo, de puberto, adolescente, viendo las calles, viendo lo que pasa en las calles, la vida cotidiana de las calles, cosa que me sigue fascinando hasta el día de hoy. Aprendo mucho en la calle, yo camino mucho, este es un barrio donde el uso del automóvil no está tan fomentado. Yo uso mucho más la bicicleta que el automóvil en esta ciudad, o uso el transporte público. Trato de usar lo menos posible un automóvil que yo tengo, pero que uso básicamente para salir fuera de la ciudad. Si puedo ahorrármelo, me lo ahorro. Y yo creo que son cuestiones que uno no entiende en su momento, pero que acaban siendo muy formativos para uno. Ese gozo del espacio público, de la vida que se da en esos espacios, acabó siendo algo fundamental para mí, para mi deseo de hacer arquitectura. Básicamente, cuando yo estudiaba arquitectura, lo que más quería era hacer arquitectura pública. Yo al mismo tiempo trabajaba, ya después platicaré sobre ello, y donde yo trabajaba se hacía mucha arquitectura de orden público. En ese entonces los gobiernos de nuestros países, y puedo decir de nuestros países, hablando de Latinoamérica, tenían muchísimo mayor obra pública, tenían que construir gran parte de la infraestructura que ahora tenemos,
pero que se tenía que construir en esos momentos escuelas, hospitales, plazas públicas, estadios, lo que fuera, ¿no? Y ese es el tipo de arquitectura que a mí me llamaba más la atención. Yo sabía que hacer arquitectura pública para una determinada clase social, sus casas particulares en los suburbios de la ciudad, era como el camino natural para que yo me diera a conocer, pero no me interesaba muchísimo, ¿no? Y quizás fue ese, ese recorrer las calles del centro lo que me orilló en ese camino. Mis padres tampoco tenían mucho dinero, no, mi padre después de un tiempo se pudo comprar un coche, pero antes que eso, pues yo utilizaba los camiones públicos para ir a mis entrenamientos del fútbol o para ir a conocer amigos, etcétera. Y la verdad es que fue muy enriquecedor todo eso. Ay, es una pregunta difícil porque ¿dónde empieza la enseñanza? Todavía no lo sé, ya estoy grandecito y todavía no lo sé, pero la verdad es que he sido muy afortunado en relación a los mentores. Eh, Mira, yo siempre cuento esta anécdota. Yo sé que posiblemente tenga algo que ver con, con lo que vamos a hablar también dentro de un rato, pero yo sé el día, la hora que me cambió la vida. Eh, yo vengo de una familia de clase media muy tradicional, con las aspiraciones tradicionales de la clase media, con las aspiraciones de poder subir en la escala económica y poder tener una casa con jardín y varios coches y todos los electrodomésticos y todas esas cosas que eran como por lo que mis padres luchaban, por lo que luchaban los padres en ese entonces, en los 60s, de la clase media. Pero mientras yo estudiaba, bueno, yo jugaba mucho fútbol y me estaba preparando para un campeonato. Yo formaba parte de una selección que necesitaba llevar 18 jugadores a ese campeonato y yo fui parte de los 21 jugadores, digamos, que antes de escoger a los 18 yo era parte de los últimos 21. Primero éramos 40, después 35, así yo era 21. Total que yo fui uno de los 3 que expulsaron, fue algo, bueno, que no escogieron. Fue algo muy traumático para mí porque era importante. Pero estas fortunas de la vida, unas cuantas semanas después, 2 semanas después, me habla un amigo y me dice, oye, hay trabajo en tal oficina. Yo estoy trabajando en tal oficina. ¿Te interesa? Ya que yo no tenía que irme de viaje. Pues le dije, bueno, sí. Y en el momento de abrir la puerta de la oficina donde él trabajaba, me cambió la vida. La manera como estaba organizada la oficina, el piso de la oficina, las relaciones que se daban ahí, nada formales, nada tiesas, una oficina hecha de desperdicios. Hicieron que mi visión del mundo se cuestionara. Y ya trabajando en esa oficina y viendo los intereses y el involucramiento que tenían desde los socios hasta el último de los chalanes ahí trabajando, me llevó a este rumbo de la arquitectura relacionada con la cultura, relacionada con
con la pasión, relacionada con la entrega, que, que se complementaba viendo cine, yendo al teatro, viendo exposiciones. Mis padres me llevaban a todas esas cosas, pero a este cine y a estos teatros y a estas exposiciones como más tradicionales, más convencionales. Y aquí empecé a ver cine que nunca había visto, eh, exposiciones que me cuestionaban otras cosas. Entonces el universo, yo me empecé a abrir de puertas así de una manera tan alimentadora que fue fantástico para mí, maravilloso. Yo en ese entonces tenía mi noviecita, con la cual después me casé, y fuimos muy felices en el noviazgo y en el matrimonio. Y ella me seguía en todo. Ella estudiaba diseño gráfico y también se empezó a interesar de todo. Y entonces empezamos a viajar, empezamos a tener pensamientos propios, alimentados no solo de la arquitectura, alimentados de todo, de los libros, o sea, yo leí todo Vargas Llosa en ese momento. Yo me eché de la Casa Verde y la tía Julia y me eché Pantaleones y me eché, todos me los eché. Cuando a mí me obligaban a leer y copiaba, yo copiaba el resumen porque no me gustaba que me presionaran para leer. Y entonces, pero cuando se me abrió el mundo, me empezó a interesar todo. Y fue fantástico, fue una obra fantástica. Los socios de esa oficina fueron unos personajes muy importantes para mi crecimiento. Y ellos eran amigos, a su vez, de un personaje que llegó después de que yo entré, regresó de unos estudios que había hecho en Praga y de una temporada en Finlandia. Ese personaje se llama Humberto Ricalde. Humberto ya murió. Pero fue un personaje importantísimo porque era alguien que cuestionaba todo, todo el tiempo. Un personaje que sabía de teatro, que sabía de cine, que sabía de literatura, que sabía de filosofía, sabía de arquitectos que yo ni conocía, que no me habían dicho en la escuela. Él me introdujo, o él me explicaba, o nos explicaba, la obra de Alvar Aalto, por ejemplo. Yo conocía la obra de Alvar Aalto en la escuela, no eres un arquitecto que especialmente enseñan en la escuela, porque no es un arquitecto fácil. Y poderlo entender lo entendí a través de Humberto. Y Humberto era un monstruo. Decía una cosa, decía, hay que tener una doble disciplina. Y él se podía emborrachar hasta las 6 de la mañana, pero feo, feo, con una enorme lucidez, y a las 7 estar dando clase. Doble disciplina. Pero de una lucidez que tú decías, bueno, pues es que a mí me habían dicho que alguien lúcido es alguien que pues estudia y es alguien serio. Y este era un personaje que era de una lucidez que yo nunca había conocido y que era un monstruo. Y todas esas cosas te van alimentando. Tuve maestros en la universidad de los cuales después me hice amigo, Carlos Mijares principalmente. También ya murió. Con el que conversábamos. De lo que menos conversábamos yo creo que era de arquitectura. Desde política hasta la última obra de teatro, hasta las cuevas de lo que fuera.
siempre también alrededor de los mezcales. Carlos era un personaje así muy grande, físicamente grande, con un parche. Bueno, cuando fue mi profesor en la universidad no tenía parche, pero después perdió la retina, entonces era un personaje enternecedor porque señor grandote que hablaba así, que le encantaba comer y beber vino, pero con parche, que te hablaba del teatro y todo. Son personajes que nada más uno tiene que agradecer que se han cruzado en la vida. Agustín Landa, que también ya murió, joder, fue compañero mío, amigo, socio, mi hermano, murió hace como 5 años de un cáncer de páncreas. Pues fue un personaje que también duro, crítico, al cual le tuve que aguantar muchísimas cosas, pero que también le aprendí mucho del oficio. Él sí venía de una familia de arquitectos, donde él desde niño estuvo empapándose de hacer arquitectura, cosa que yo no. Entonces pues yo tuve que aprender en el camino. Todos estos compañeros que venían muy bien preparados de sus escuelas preparatorias fueron también muy importantes para mí, porque yo no venía bien preparado. Y estar viéndolos y cómo hacían las cosas y cómo pensaban, pues acaba siendo muy alimentador. Mis amigos, las mujeres con las que he convivido en mi vida, todos me han enriquecido muchísimo. Soy un personaje totalmente ateo. Yo digo que soy, más que ateo, soy panteísta. Y últimamente, cuando estoy en crisis sentimental, voy a los centros ceremoniales a preguntarle a los dioses qué caminos tengo que tomar y acaban siendo como lugares importantes. O las plantas medicinales tradicionales, también acaban siendo igual más importantes que los lugares. O sea, podría mencionarte lugares arquitectónicos que han sido importantes en mi formación, pero son más estas conversaciones las que me enriquecen. Yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando en Europa, yo me fui a estudiar a Europa con la intención de vivir Europa, no de estudiar en Europa. Para aquellos que le tienen mucho respeto a las instituciones, me van a disculpar, pero para mí era más importante vivir que estudiar. Y tenía la intención de conocer la obra de James Stirling, que en ese entonces para mí era importante, y por supuesto de Alvar Aalto y de Le Corbusier, que eran los grandes maestros. Y yo hice un viaje entre un curso y el otro, conociendo la obra de Le Corbusier, toda su obra en Francia. Y como él había hecho este voyage utile yendo a Grecia, pues acabé yéndome a Grecia. Mi mujercita me seguía en todos mis pinches berrinches de conocer la Tourette y de conocer Rorschach, que acabaron siendo entrañables para mí, lo siguen siendo, por supuesto, entrañables. Y yo, por ejemplo, a Rorschach fui en 1978. No sé hace cuántos años, pero son un chingo de años. Y es parte de mí, o sea, me acuerdo qué sucedió ese día, me acuerdo que era un domingo, me acuerdo que había misa, me acuerdo que escuchaba los cantos desde que iba subiendo la colina. Sí, son lugares importantes, pero no te puedo decir, no, pues es que ese fue el lugar. Es la suma de todos esos
de todos esos lugares los que acaban siendo importantes para uno. O estar en una cantina platicando con los amigos. Acaba siendo tal vez igual de importante que conocer, no sé, díganme algún edificio ahorita como importante. La biblioteca de Rovaniemi. Bueno, la biblioteca de Rovaniemi. También hice un viaje para conocer antes de regresar a México, hice un viaje para conocer la obra de Alvar Aalto en vivo. Y a diferencia de la obra de Le Corbusier, cuando tú llegas a ver, bueno, a mí lo que me pasó, cuando llegas a ver cualquier obra de Le Corbusier, la reconoces y tiene una lectura relativamente fácil, digamos. Es muy clara en su lectura, racional, que es la que básicamente nos enseñan. Y la lectura de los edificios y de sus intenciones es muy transparente y muy clara. Te puede gustar o no gustar, pero es muy clara. Cuando llegas a ver la obra de Alvar Aalto, que tanto te hablaban, que tanto me había hablado Humberto Ricalde, etcétera, llegaba yo y decía, pues sí, está bien, pero no tanto. Pero conforme la ibas recorriendo y conforme te ibas metiendo y conforme la veías de lejos y la entendías dentro del paisaje, decías, no, es cosa seria, cosa seria. La rela sí. Que en ese momento no te parece, pero luego en el recuerdo permanece más fuerte. Bueno, en el recuerdo permanece más fuerte, pero también en el momento, o sea, en el momento de entrada, así de que llegas a Rovaniemi, por ejemplo, o el City Hall de Sainitzalo, o Sainitzalo, no sé cómo se pronuncia. Dices, bueno, pues está bien, está bonito, está bien. Pero conforme realmente lo empiezas a entender y lo empiezas a ver como una pieza del paisaje, y empiezas a ver que la relación que tienen los escandinavos con el paisaje es una concepción muy diferente a la que nosotros tenemos, y es de un respeto absoluto y de un entendimiento de las diferentes estaciones que, por ejemplo, nosotros no tenemos, pero ahí cómo se van desmembrando los edificios en el paisaje y cómo no son bloques tan unitarios como lo son, por ejemplo, los proyectos de Le Corbusier, etcétera. Te acaba fascinando, Es realmente maravilloso, y yo recomiendo ampliamente que ampliemos nuestra visión de lo que tiene que ser la arquitectura y ver cómo esa arquitectura se puede incorporar dentro de un paisaje. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, en un proyecto último que hice con Productora, un grupo de arquitectos mucho más jóvenes que yo, que respeto mucho su práctica, que hicimos para un estado colindante con la Ciudad de México, que es el estado de Morelos. Hicimos un centro cultural, y la propuesta tiene que ver mucho con proponérsele al lugar, con proponérsele al sitio. Y posiblemente, eso lo estoy reflexionando ahorita, posiblemente mis incursiones en la arquitectura de Alvar Aalto y ver cómo Alvar Aalto colocaba una pieza más dentro de toda la maquinaria que son los pueblos y las ciudades, hizo que yo pudiera hacer Teopanzolco, que es este centro cultural. No sé, lo pongo en duda. Yo creo que acaban siendo importantes. No sabemos en ese momento cómo acaban siendo parte de nuestra memoria colectiva, que es un poco lo que tú preguntabas, de nuestra memoria personal, de nuestro memoria RAM, que está ahí, y en algún momento nos alimenta, en algún momento aflora. Y eso es fascinante. Como algo que tú creías que, pues que sí, que está bien, acaba siendo importante para tu desarrollo, para tus creaciones.
aunque no lo tengas como consciente, ay, ahora voy a hacer una obra que sea muy Alvaralto. No, simplemente Alvaralto aparece, o Le Corbusier aparece, o quien sea aparece. O aparece Teotihuacán, o aparece Monte Albán, o aparecen todos estos sitios arqueológicos, o aparece este sitio que me quitó el aliento cuando estuve ahí, cuando lo vi, dejé de respirar, que es Machu Picchu. ¿Tú has estado en Machu Picchu? Es de los musts de los arquitectos, de los 10 musts del mundo, uno es Machu Picchu. Yo afortunadamente la primera vez que lo vi desde arriba, desde la Puerta de los Leones. ¿Hiciste el camino inca? Hice un pedacito muy pequeño porque iba con mis hijos y a ellos les daba un poco de pereza. Después me agradecieron que lo hiciéramos, pero les daba pereza y entonces tomamos el tren hasta el pueblo antes de Aguascalientes y caminamos como 8 horas y ya llegamos. Y mis hijos acabaron siendo súper caminadores, son muy caminadores el día de hoy. Les encanta caminar. Yo he hecho buenas caminatas. He atravesado todo el estado de Oaxaca caminando. 6 días, bueno, no todo, la mitad. Desde la parte más alta de la sierra hasta la costa. Me encantan esas caminatas. Mira, mi día a día es como el día a día de cualquier trabajador, de cualquier persona que tiene un oficio. Es un día a día con mucha repetición, con estar depurando el oficio. Yo soy muy análogo, no soy digital. Se dibujan cosas en la oficina que se imprimen, no me gusta ni verlos en pantalla, que se imprimen y yo dibujo sobre lo que se imprime y así vamos, regresamos, vamos y regresamos, vamos y regresamos. El papá de Agustín, mi socio arquitecto, decía que hacer arquitectura son colchoncitos de papel, decía, colchoncitos de papel. Pones un papel y después pones otro encima, y después pones otro encima, y después pones otro encima, y después pones otro encima. Nunca borras, pero siempre vas poniendo encima. Y simplemente lo que acaba construyéndose es la suma de todos esos papelitos que alguno crees que no sirvió, pero finalmente acaban sirviendo. Todos acaban siendo importantes y un papelito te va llevando a otro y te va llevando a otro y te va llevando a otro. Mi oficina ahora se ha reducido a 0. A mí me ha costado mucho esfuerzo hacer arquitectura, tengo que decirlo, tengo que admitirlo. Ya ahora a ratos estoy cansado de hacer arquitectura. Yo no sé si esto lo deban estar escuchando los alumnos de arquitectura, pero es muy cansado hacer arquitectura por cómo son las clases dirigentes en nuestros países, las clases económicamente pudientes o políticamente pudientes, acaban siendo como muy arrogantes, acaban pidiendo cosas porque tienen poder y acaba siendo, conforme va pasando el tiempo y uno se va haciendo viejito como yo, acaba mermando las fuerzas. Y hay periodos de mi vida que me mantengo un poco más al margen. Actualmente ese es uno de los periodos, aunque estoy por empezar un proyecto que me tiene muy entusiasmado, que tiene que ver con un proyecto relacionado colindante con una zona arqueológica importante en el país,
que son temas que a mí me gustan mucho, vincular pasado con presente y tratar de que no haya un rompimiento ni una imposición por parte de un periodo histórico en relación a otro periodo histórico. Porque también las autoridades de este país creen que, bueno, con justificada razón, que nuestros centros arqueológicos prehispánicos son muy relevantes, que sí lo son, por supuesto que sí lo son, no quiero parecer arrogante en ese sentido, pero también creo que la arquitectura contemporánea puede dialogar con ellos con respeto e integrándose con ellos y acabar teniendo quizá dentro de 100 años, 200 años, 500 años, la misma importancia que tuvieron esos centros ceremoniales y pueden ser piezas que complementan. A veces hemos hecho obras contemporáneas arrogantes que acaban aplastando lo existente. Yo trato de que eso no suceda y entonces por eso me llama la atención poder trabajar en un contexto con una gran riqueza, pues, con el fin de seguirlo enriqueciendo. Si se enriquece o no, yo no lo voy a decidir y ni tú ni tú. Lo va a acabar decidiendo la historia y si esa obra persiste en el tiempo, pues uno logró su cometido y si no, pues no. Y ni siquiera hay obras que tienen muchísima calidad, pero la sociedad tampoco está preparada para defenderlas y también se vienen para abajo. O sea, son muchas circunstancias las que hacen que las obras persistan, que podamos seguir teniendo unas pirámides de Egipto. En algún momento alguien pudo haber dicho, esas pinches piedras las voy a usar para construir mi palacio y no tendríamos pirámides de Egipto. Esas cosas suceden. Entonces ese proyecto me tiene entusiasmado, pero he tenido un periodo largo que no he hecho mucha arquitectura, pero mi día a día, mira, yo siempre cuento esta anécdota de Picasso que alguien le preguntó en una entrevista que si creía en la inspiración. ¿Se la conocen esa anécdota? Es buenísima. Y Picasso, bueno, Picasso, yo sé que a ustedes igual Picasso no les llama mucho la atención, pero Picasso fue Picasso y sigue siendo y siempre lo va a ser. Picasso dijo que por supuesto que creía en la inspiración, que claro que sí, que por eso trabajaba 12 horas diarias, para que cuando llegara la inspiración lo agarrara trabajando. ¿Sí? Eso es lo que yo digo, hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y va a llegar la inspiración. Si tú te sientas a que llegue la inspiración, nunca llega. Y si Picasso dijo que él trabajaba todo el día para que cuando llegara la inspiración lo agarrara trabajando, pues hay que creerle. Horas nalga, horas nalga, horas nalga. Eso es, darle, darle, darle. Hay gente muy talentosa, hay Messis, sí hay Messis. No hay Mozarts en la arquitectura, pero sí hay Messis. O sea, gente que nació con un gran talento. Pero también hay Ronaldos que se tienen que chingar todo el tiempo, tienen que chingar y tienen que ir al gimnasio y todo, aunque sea arrogante y sea pedante y todo lo que tú quieras, pero que ha sido su trabajo constante, independientemente si te gusta cómo juega o cómo es como persona, esas cosas yo no las estoy discutiendo ahorita, pero tuvo que trabajar para llegar a ser lo que es. En mi caso, yo tengo que trabajar para llegar a ser alguna obra que para mí sea relevante. Y conozco arquitectos, amigos, que tienen un gran talento, que también trabajan, pero que tienen un gran talento que yo no tengo. Entonces sí le tengo que chingar. Desde hace años he decidido trabajar en colaboración. Hay arquitectos que tienen un sello
y que no cambian de ese sello y que lo que es importante para ellos es que se reconozca su sello. Y los clientes los llaman para tener ese sello. Por ejemplo, en el caso de México, Teodoro González de León es un caso, Ricardo Legorreta es otro caso. Bueno, Teodoro y Abraham Zabludowski cuando estuvieron juntos son tal vez el caso más claro de arquitectos que querían un sello determinado. Tú ves una obra y dices, este es de Legorreta, este es de Teodoro y de Abraham. No es mi caso, no es mi caso, a mí eso no me importa. Yo a veces hago obras de un tipo, a veces hago obras de otro tipo, a veces utilizo un material, a veces uso otro material, porque creo que las obras tienen mucho que ver con dónde se asientan y a veces tiene unos requerimientos y a veces tiene otros requerimientos. Entonces, como eso no me importa, he decidido trabajar con otros grupos de arquitectos que me alimentan a mí como persona, porque igual yo ya me sé lo que voy a hacer y me da un poco de pereza saber qué es lo que voy a hacer. A veces te encuentras con sorpresas, por supuesto, pero en general prefiero alimentarme de otros grupos y tener incertidumbre que tener esa certeza de hacerlo de determinada manera. Entonces, he decidido colaborar con arquitectos jóvenes, más jóvenes que yo, cuya trayectoria, que tienen cierta trayectoria, o sea, tampoco soy mecenas que voy a apoyar a alguien para ver porque tiene talento, no. Arquitectos que ya han demostrado, arquitectos o arquitectas, y trabajar con ellos. Me interesa. Y me interesa tener contacto con gente más joven. Mi exmujer me dice que para mí es muy importante estar con gente más joven, que es muy alimentador para mí y creo que tiene toda la razón. Me gusta su vitalidad. Para mí fue fundamental poder trabajar y estudiar al mismo tiempo, cosa que ahora, por la organización que tienen las universidades, que está regida por alguna pinche institución en Inglaterra o sepa la fregada dónde, hace que sea muy difícil para los alumnos tener tiempo para trabajar. Y eso para mí es ridículo. Yo lo luché muchísimo dentro de la escuela de arquitectura para que los horarios fueran diferentes. Yo cuando estudié arquitectura, yo estudiaba de 7 a.m. a 3 p.m. A las 3 se cerraba la puerta de la escuela de arquitectura. Y eso nos permitía o dedicarnos a hacer los trabajos de la escuela o a trabajar, o a echar la flojera el que quisiera también, pero no había estos horarios que de 7 a 9 y después de 1 a 3 y de 5 a 7. Eso hace imposible que tú puedas tener una relación con una oficina que tiene contacto con la realidad, porque los ejercicios que se hacen en la escuela, museos, galerías, ¿no? Es que son los temas clásicos de las escuelas. Pues si te toca uno en la vida, puedes estar muy agradecido, pero nada más. Los otros son temas como más cotidianos que son importantes de poder saber cómo se da ese día a día. Y mi contacto con las oficinas jóvenes más bien se da a un cierto nivel profesional, viendo revistas, ver qué es lo que está haciendo la gente, o que fueron tus alumnos y que has visto cómo se han ido desarrollando profesionalmente, porque hay alumnos súper talentosos que no la hacen profesionalmente. Hoy justamente platicaba con Abel Perles, de productora, sobre el carácter que tienes que tener para tener una oficina de arquitectura. No
no únicamente necesitas talento para hacer arquitectura, necesitas un determinado carácter para poder hacer arquitectura. Y yo he tenido alumnos muy talentosos que finalmente se dedican a otra cosa. Entonces, ver ese desarrollo y poco a poco invitarlos a colaborar. En algún momento yo he invitado, por ejemplo, a Frida Escobedo, muy jovencita, estaba haciendo cositas y me invitaron a hacer un pabellón muy pequeño, 50, 60 metros, pero la invitaba, o alumnos de una oficina que se llama APERDELESP, Asociación del Apropiación del Espacio Público, o algo así quiere decir la cosa esa. También los he invitado a hacer colaboraciones. No han funcionado, no se han podido concretar los proyectos ejecutivos, pero son alumnos que tú les vas echando el ojo desde sus inquietudes en la escuela y viendo cómo se van desarrollando profesionalmente, pues los invitas a colaborar, porque tú ya estás en un punto en donde los encargos que tienes, pues difícilmente los pueden tener ellos, a menos de que tengan algún papá de estos hipermillonarios que te pueden encargar cosas que pues, son inconcebibles para el común de los mortales. Entonces, esa ha sido como la manera de aproximarme a esos grupos. Creo que lo que yo trato de transmitir es que necesitas mucha pasión para hacer arquitectura y mucha entrega. No te puedes hacer pendejo. Si te vas a dedicar a hacer arquitectura, te vas a dedicar a hacer arquitectura. Y no me vengas después de una semana de que vimos tu proyecto con 3 rayitas y me empieces a tirar un choro, como decimos aquí en México, un choro alrededor de todo lo que estuviste trabajando, porque no me la voy a creer. Porque yo también fui alumno y también empecé poco a poco y sé el tiempo que uno le dedica a los proyectos. Dedícale, ni modo, es un oficio que se tiene que aprender chingándole, dándole. Esa es mi manera de ver las cosas. Entonces yo trato de transmitirles esa necesidad de dedicarle tiempo, esfuerzo. Trato de transmitir siempre que la arquitectura se alimenta, para mí la mayor parte de las veces, de disciplinas que no son arquitectura y que necesitas mucha pasión, mucha entrega física, mucha entrega anímica, mucha entrega mental para poder hacer una cosa y que te tienes que dedicar 24 horas al día a hacer arquitectura. Cuando duermes, estás haciendo arquitectura. ¿Cuántas veces seguramente les ha pasado a ustedes que te despiertas con una idea que estuviste dándole, que no cuajaba, un día, 2 días, 3 días, una semana, ¿verdad? Y de repente a las 3 de la mañana de un día cualquiera, te levantas con algo, porque está ahí, porque estás trabajando 24 horas diarias. Y cuando vas a comprar el pan, estás estudiando arquitectura. Y cuando vas a sacar tu licencia de conducir, estás aprendiendo arquitectura. Y cuando vas al teatro a ver una obra, estás aprendiendo arquitectura. Todo el tiempo estás aprendiendo arquitectura. Que lo tengan muy presente. Yo es lo que trato de transmitir, eso es lo que yo creo. Si tú le preguntas a algunos de mis alumnos, pues igual te van a decir que yo era un hijo de la fregada y que los martiricé muchísimo. No sé, eso es lo que yo he querido transmitir. Humberto Ricalde, dentro de tantas cosas que decía, era que maestros tenemos muy pocos. A mí me han preguntado, a ver, ¿quiénes fueron tus maestros en la escuela? Y me sobran dedos. Creo que fueron 4. Humberto Ricalde decía que un maestro es aquel que te cambia la vida. Yo no sé si yo le he cambiado la vida a algún alumno, seguramente no ha sucedido, pero de eso se trata.
más que ser condescendiente y ser como muy amable y apoyar cualquier cosa. A mí me desespera un poco eso. A veces hay que ser un poco violento, hay que ser tajante, a veces hay que apoyar y felicitar, por supuesto, pero a veces no. Y no me importa no ser amable, mientras mueva conciencias, mientras despierte inquietudes. Eso yo creo que es la función de un maestro, más que corregir si el WC o el lavabo o la puerta abre correctamente, ¿no? Que es el caso de muchísimos profesores. Estoy un poco en stand-by en mi vida. Prefiero tomarme unos mezcales, leer, estar con amigos, con amigas. Eso quiero. Eso quiero. Y quiero hacer arquitectura también, pero básicamente dedicarme al territorio de las ideas de la arquitectura y no al día a día de estar con el látigo en la oficina, de trabaja. Ya no quiero eso. Bueno, ahorita estoy en un periodo de mi vida que es un poco un silencio. O sea, quiero leer mucho, escuchar música, un poco dedicarlo. Para mí eso es como un periodo de silencio, pero a lo que te refieres ya como más en el día a día, por supuesto que es importantísimo para la creación, esos momentos como muy personales de silencio. Por eso a mí me gusta en muchas ocasiones irme a caminar al bosque y estar en silencio y escuchar el viento. Ayuda a imaginarse cosas, ayuda O a que reposen. Sí, exacto. O a pensar cosas o a estar viendo a los árboles. Y eso va a redituar de alguna manera en algo de un proyecto. Eso estoy convencido. Pero con el cuidado de no ser un diletante, de vivir en el bosque para que llegue la inspiración. En el fondo soy muy pragmático. O sea, mi padre abría la tienda a las 10 de la mañana, todos los días abría la tienda a las 10 de la mañana, cerraba a las 7 de la tarde, todos los días. De alguna manera son cosas que no le dicen a uno, tienes que abrir el negocio a las 10 y cerrarlo a las 7, pero tú lo ves y te va alimentando, va siendo parte de tu educación. Yo, por ejemplo, en una ocasión tuve una novia, ya mayor, o sea, yo me casé y me divorcié. Ya divorciado, tuve una novia que la primera vez que llegué yo a su departamento y abrí el refrigerador, me di cuenta que no iba a ser mi novia por mucho tiempo. Abriendo el refrigerador. ¿Y por qué? En mi casa siempre estuvo lleno el refrigerador. Siempre había comida y siempre era importante la convivencia en la comida. Y en esa casa de esa mujer, el refrigerador estaba vacío y no había mesa de comedor. Y nunca me dijeron mis padres, es muy importante que haya mesa de comedor y que el refrigerador esté lleno. Nunca, jamás, por supuesto. Pero es algo que tú vas teniendo, vas siendo parte de ti. Y no sabes lo importante que acaba siendo una tontería como la que te estoy describiendo. Y es fundamental, fundamental.
Lo que más cuesta trabajo es aprender a vivir. Y si aprendes a vivir, vas a poder hacer algo de arquitectura. Y no es fácil. Y hay momentos de dolor. Y crecer duele. Y aprender a veces también. Y hay que aprender como mencionaba yo anteriormente, caminando, yendo a sacar tu licencia de manejo. Todos esos momentos son alimentadores. Además de que yo con Humberto Ricalde aprendí muchísimo en las cantinas, platicando, destruyendo, cuestionando y disfrutando tantas cosas que hacemos los humanos, que son miles de cosas maravillosas todo el tiempo, todo el tiempo. Disfrutar de esas cosas que en muchas ocasiones no tienen ningún valor material, pues uno va aprendiendo cosas. ¿Qué procesos? Pues no sabría decirte así de que no, pues es que la manera como se tiene que aprender es esta. No, simplemente tener los poros abiertos para que cuando sucedan las cosas las aceptes. Las aceptes. La vida te pone situaciones todo el tiempo para poderlas aprovechar. Y a veces pues estamos cerrados por condicionamientos morales, por condicionamientos de educación, por condicionamientos familiares. Pues nos vamos cerrando a muchas situaciones, circunstancias, momentos que podían habernos alimentado. Posiblemente no, pero te tienes que arriesgar un poco a que eso suceda, a que las cosas sucedan. Eso no quiere decir que te tengas que desbocar y hacer todo el tiempo, porque todos son experiencias. No, tienes que, por supuesto, tener un código que te rige, pero estar abierto a tantas situaciones que no tienen que ver con la arquitectura, que te van a alimentar para hacer arquitectura, pero estar abierto a eso, tener los poros abiertos, los ojos abiertos todo el tiempo, dejarte ir. Y a veces van a ser traumáticas, pues ni modo, ni modo. A veces van a ser dolorosas, sí van a ser dolorosas. Mira, el mundo está lleno de premios con valor y premios sin mucho valor. Hay que tener la capacidad y el valor de decir, este es un premio que he recibido que tiene peso, y hay premios que recibes que no tienen tanto peso. Por ejemplo, el mundo, yo creo, esa es una opinión absolutamente personal, el mundo se ha llenado de información. Y todos los que clamaban por la muerte del libro, ahora resulta que nunca antes en la humanidad se han publicado tantos libros como ahora. Y la gente está ávida de revistas. Y la gente ve mucho revistas. Por ejemplo, ustedes jóvenes. Cuando yo estudiaba, había tal vez 12 revistas de arquitectura. Architecture d'aujourd'hui, Architectural Digest, que valían la pena.
Domus, algunas revistas italianas, francesas, inglesas. Y estaba, por ejemplo, el Architectural Record, que era una revista que yo no le doy mucho valor. Pero ahora el mundo está lleno de revistas. Y entonces todas las revistas dan premios. Y todas las revistas publican. Y hay muchos arquitectos que pues no les publican sus obras en ciertos lugares, pero sí en otras revistas que inclusive tienen un tiraje mucho mayor y que llegan a un público mayor. Entonces hay muchos arquitectos que publican en revistas de segunda, de tercera, de cuarta, a los que les dan premios, que ven sus abuelitas y que ven sus tías y que ve medio mundo porque pues están en los consultorios de los doctores y están en todos lados y les dan mucho trabajo, pero no tienen ningún valor. ¿Sí me explico? Las revistas necesitan material. Entonces, ahora resulta que cualquier chavillo que hace una obra, su segunda obra, ya se la publicaron y ya se la premiaron y le dan valor. El MCHAP es un premio que tiene valor, es un premio que lo da una institución de peso, es un premio que avalan gentes de reconocido prestigio, es un premio que no tiene jiribilla, que no tiene que es el primo del sobrino de no sé qué y hay que dar el premio porque, ¿no? Entonces, por supuesto que yo estoy muy orgulloso de haber participado en un concurso de ese nivel, de esa categoría que te piden que tú presentes públicamente tu proyecto, que expliques tu proyecto, que un panel de arquitectos importantes te haga preguntas alrededor de tu proyecto. Definitivamente son premios serios. Hay premios que no lo son. Entonces hay que saber diferenciar entre unos y otros.